Ahora sí, coronavirus. Entonces vamos a hablar de los aspectos diagnósticos fundamentales del COVID-19. Como les decía, mi nombre es Julián Mendoza, soy médico general de la Universidad de Caldas, pertenezco al grupo de resistencia antimicrobiana o antibiótica de Manizales, que es GRAM. Pues ya venimos un buen tiempo trabajando en temas diversos de la microbiología, en temas diversos de infectología. Hemos ido pues trabajando a nivel de la ciudad, de la región, para estudiar la resistencia antibiótica en Caldas y en Manizales, y ahora pues nos hemos extendido a otros campos también para trabajar a nivel local en COVID-19, desde la vigilancia epidemiológica hasta el seguimiento de los pacientes que tenemos en la ciudad y en el departamento de manera integral con esto. Esta charla proviene del curso que montamos para Telesalud de la Universidad de Caldas, que es un curso de diagnóstico de COVID-19. Bueno, entonces vamos a hablar de los principales aspectos clínicos y radiológicos en esta enfermedad. Antes que nada, pues en el periodo preclínico o prepatente de un paciente con COVID-19 hay un periodo de incubación que es menor a 14 días en la mayoría de los casos desde el momento de la exposición. La mayoría de casos esto ocurre, o los síntomas aparecen 4 a 5 días luego de haber sufrido pues la exposición al virus. La mayoría de pacientes van a estar en esos primeros 4 a 5 días. Sin embargo, hay casos publicados que nos hablan de que un 2.5% de los infectados puede ser síntomas a los 2.2 días, o sea, tan temprano como a los 2 días, y un 97.5% de los pacientes van a ser síntomas en los primeros 11 días, como les decía, un menor porcentaje va hasta 14 días, y hay descripciones de periodos de incubación de hasta 28 días en los que todavía no se tiene muy claro si esto es por una nueva exposición que se dé en los pacientes o porque realmente en ocasiones el virus puede tardarse tanto en generar síntomas o en manifestaciones. Esta es, digamos, la principal referencia que tomo para decirles esto, y es que 101 de cada 10.000 casos van a desarrollar síntomas luego de 14 días de tener o de haber estado monitorizados de forma activa durante la cuarentena. Esto es de los anales de medicina interna del American College of Physicians, del ACP, y creo pues que tienen una evidencia de que hay un pequeño porcentaje de pacientes que se pueden desarrollar síntomas luego de 14 días de haber estado en cuarentena, y es lo que explica que en ocasiones pues pueda presentarse escapes de pacientes o de casos de pacientes que van a desarrollar síntomas, entonces, aunque en un muy pequeño porcentaje, luego de esos 14 días que es la cuarentena habitual que tenemos. Esas son las frecuencias relativas. Miren cómo la mayoría de pacientes van a estar entonces entre 4 y 5 días presentando los síntomas del COVID-19. Bueno, en cuanto al espectro clínico, lo primero es que la gran mayoría de infecciones no son severas. De hecho, hay artículos o investigaciones que han mostrado que en algunas zonas hasta el 50% más de todos los infectados podrían ser asintomáticos. Eso es una locura, porque hacer vigilancia epidemiológica de una enfermedad en la que hasta la mitad de las personas pueden ser asintomáticas es demasiado difícil. El 81% de los pacientes, desde el análisis inicial, que es este artículo publicado en el New England, que ya les voy a mostrar, que es el de Guam, se encontraba ya que el 81% de los pacientes tienen una neumonía leve o no tienen neumonía. El 14% de los pacientes desde el principio se sabe que pueden desarrollar una enfermedad severa, en la que se incluye severo como presencia de disnea, hipoxia o compromiso de más del 50% de los campos pulmonares en 24 a 48 horas, y un 5% de los pacientes, desde la descripción inicial, se sabe que pueden desarrollar enfermedad crítica, y en esta enfermedad crítica tenemos 3 elementos claves, que son la falla respiratoria con la necesidad de ventilación mecánica, la presencia de un choque circulatorio y la disfunción multiorgánica que amenaza la vida en el contexto de infección, es decir, sepsis. Y estos pacientes son los que exhiben mayor mortalidad, sobre todo los que tienen shock y sepsis son los que más se mueren de COVID-19, incluso a veces más de los que tienen una falla respiratoria aislada, que se pueden soportar con ventilación mecánica sin problema, y van a hacer pues todo su proceso de recuperación, por lento que sea, pero lo van a hacer.
La letalidad de este virus ha ido evolucionando. Inicialmente se hablaba de un 2.3%, que correspondía a un 5.7% en Wuhan y de un 0.7% en el resto de China. Esto pues debido a que la zona de Wuhan sufrió una sobrecarga, un colapso de sus redes de cuidado intensivo y esto dispara la letalidad. Cuando las unidades de cuidado intensivo se saturan, la letalidad se dispara, pero la letalidad es un tema que depende demasiado, o sea, es demasiado dependiente de qué programas, qué tan exitosos son los programas de vigilancia epidemiológica para el COVID-19. Depende de qué tan juicioso es un gobierno haciendo el seguimiento de los casos. Entonces, si nosotros miramos Chile, han tenido una letalidad relativamente baja, pero porque son el país de América que más pruebas hace por habitante. Entonces, hace una cantidad de pruebas demasiado alta y claro, la letalidad es más baja. En contraste, por ejemplo, con un país como Bélgica, o Suecia, que puede que no hagan tantas pruebas, en realidad solo hacen pruebas asintomáticos a pacientes que ingresan a hospitalización, entonces tienen letalidades que son demasiado altas. Ellos reportan letalidades en Bélgica del 10 al 15% y eso pues tampoco es real. De hecho, los estimados epidemiológicos más exactos ahora hablan de que la letalidad de COVID-19 podría ser de entre 0.3 y 0.5%, y cuando se satura un sistema de salud es que se sube al 4, al 5%, al 10%, bueno, depende de qué tan colapsado esté un sistema de salud. Esta es pues la distribución inicial que se describió en Wuhan para esto, y lo que ellos encontraban desde el principio es que la letalidad siempre ha tendido a ser más alta en personas mayores, ¿cierto? Del 14% en mayores de 80 años, del 8% en personas entre los 70 y los 79 años y de hasta el 50% en los pacientes críticos. Esto es lo preocupante. De las personas que ingresan a las unidades de cuidado intensivo por COVID-19, la letalidad en muchos lugares se ha reportado del 50%, sobre todo cuando las unidades están colapsadas, al punto que para una persona ingresar a una unidad de cuidado intensivo se vuelve una moneda al aire. O sea, tienes una cara, un sello de sobrevivir. Esto es más alto que la letalidad de la sepsis por gram negativos o la letalidad de la sepsis por un estafilococo aureus, por ejemplo. Este es pues el gran estudio inicial publicado en el New England, que es el estudio de Wuhan de 1099 pacientes en los que baso los datos iniciales pues que les he venido presentando. Ellos pues desde el principio encontraron un dato que a mí me parece fundamental y es que la fiebre se encontró en el 43% de los pacientes que consultaban a urgencias o al momento de la presentación. Esto en diagnóstico es muy relevante porque en muchos sitios se tiene la idea errada de que sin fiebre no hay COVID-19 y eso es una idea irresponsable y una idea peligrosa, ¿cierto? Que creamos que la gente sin fiebre no tiene COVID, eso definitivamente no es así, cada vez es más claro que hay gente asintomática o que solo está estornudando y tiene COVID. Entonces, pues obviamente la fiebre no es un método apropiado de tamización y pues si encontramos gente con fiebre en la calle, obviamente hay que hacerles la prueba o aislarlos, pero la ausencia de fiebre es muy frecuente, más del 50% de los pacientes. Pero durante la hospitalización, el 88% de los pacientes hacen fiebre. De hecho, COVID-19 tiene un comportamiento extraño con respecto al cuerpo humano. La interacción es la de dos genomas que no se conocían, no habían interactuado antes. Entonces, la variedad de presentaciones clínicas es abrumadora, ¿cierto? Puede un paciente debutar con un accidente cerebrovascular sin haber tenido un estornudo ni una sola fiebre, eso es totalmente raro. Puede haber episodios de fiebre y de efervescencia en un patrón totalmente caótico que hasta ahora no sigue una secuencia como por ejemplo la de la malaria, en la que tú tienes fiebre y al tercer día vuelves y haces fiebre o haces periodos de fiebre y de efervescencia, sino que con COVID-19, y lo hemos visto en los pacientes que seguimos, puedes tener fiebre en la mañana, al mediodía estar muy bien y por la tarde fiebre con dolor en los huesos, con diarrea. Entonces, la fiebre es un fenómeno muy fluctuante en estos pacientes. Como les decía, el periodo de incubación por lo general es de 4 días con un rango intercuartil que va entre 2 y 7 días.
y desde el principio se encontró un hallazgo clave en las imágenes que fue la radiopacidad en vidrio esmerilado, que ahorita vamos a ver qué valor tiene, y un elemento hematológico que es clave, la linfopenia, que ellos describieron en un 83% de los pacientes que ingresaban al servicio de urgencias. Eso fue un hallazgo temprano en COVID-19, la presencia de la linfopenia. Bueno, otro elemento que se ha descrito desde el principio, y esto pues es una de las primeras publicaciones que hicieron en The Lancet sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, fue que los pacientes que entraban a la UCI eran mucho más propensos a tener historial de enfermedades crónicas, sobre todo hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular. Entonces, el hecho de que un paciente con estas enfermedades tenga un cuadro respiratorio grave me hace demasiado probable que tengan COVID-19. Yo no me puedo quitar ese diagnóstico de la mente hasta que no haya hecho un verdadero esfuerzo en demostrar o descartar que el paciente tiene COVID-19. Y entonces, por eso desde un principio, esto es marzo 11 de 2020, ya en Medscape Internal Medicine nos hacían esta pregunta o nos planteaban el hecho de que los científicos buscaban respuestas a esa relación tan estrecha que se empezó a notar entre la hipertensión y el COVID-19, y fuera de eso, que estos pacientes no solo se infectan más de COVID-19, sino que se mueren más, ¿cierto? Miren las letalidades en los pacientes con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades respiratorias y los pacientes con cáncer también, de manera que cuando COVID-19 cae en una unidad oncológica, pues hace un desastre impresionante. Estas son las frecuencias relativas de los riesgos cardiovasculares en los pacientes con COVID-19 y no tenemos duda de que a través de los diferentes estudios que hay acá reportados, de los cuales este de 44,000 pacientes es el más llamativo, pues la hipertensión arterial es un factor de riesgo relacionado y la diabetes es otro factor sumamente relacionado. Bueno, en cuanto a los hallazgos de laboratorio de COVID-19, pues hay unos elementos que son bien interesantes. Los pacientes con COVID-19 van a hacer linfopenia en algún momento de su enfermedad y los pacientes que van a la UCI son los que hacen linfopenia más profunda. Esa es una relación que se ha establecido muy bien desde el principio, y es que los recuentos de linfocitos son menores a 1000 en la mayoría de pacientes con COVID-19 que son hospitalizados, y los recuentos de neutrófilos, por el contrario, suelen ser más altos y suelen ser aún más altos en los pacientes que van a la UCI y suelen ser aún más altos en los pacientes que mueren por COVID-19. De manera que hay un ratio o un balance entre neutrófilos y linfocitos que es útil para hacer diagnóstico o sospecha diagnóstica, y también es útil para estimar la probabilidad de un cuadro crítico, y es 3-1. Si tú tienes un paciente que tiene 3 veces más neutrófilos que linfocitos, debes sospechar no solo que tiene COVID, sino que es un paciente que va a hacer una versión grave de la enfermedad, y esto con mayor probabilidad si además el rango de linfocitos es menor a 1000. Entonces, si el recuento de linfocitos es menor a 1000 y el paciente tiene 5000 neutrófilos o 10,000 o 15,000 neutrófilos, esto me hace más probable la gravedad y el ingreso a UCI. Otro de los elementos que se empezó a notar desde el principio, estos son pues publicaciones de febrero, miren, ya se había documentado el aumento del dímero D, que es más pronunciado en los pacientes grave, el aumento de la lactato deshidrogenasa, que es más pronunciado en los pacientes que van a la UCI, el aumento de las troponinas, que es más pronunciado en los pacientes graves, y el aumento, la presencia de hallazgos bilaterales en la radiografía y en la TAC, que son más frecuentes en los pacientes graves. Entre los hallazgos hematológicos que se han descrito en COVID-19, la leucopenia está en un 9 a un 25% de los pacientes. La leucocitosis, y esto llama la atención, es más frecuente. En los pacientes con COVID-19 es más frecuente que el número de leucocitos sea mayor a 10,000 a que sea bajo. Y esto entra en contraste con lo que clásicamente entendemos de las enfermedades virales, que es que no causan leucocitosis, sino que es más probable que te causen una leucopenia. Por ejemplo, un paciente con dengue, pues uno espera más o es más probable encontrárselo con leucopenia que con leucocitosis. COVID-19 hasta en 1/3 de los pacientes te va a causar leucocitosis. Entonces esa relación entre leucocitosis e infección bacteriana queda descartada para esta pandemia, porque muchos pacientes te van a llegar con 15,000 leucocitos y tienen COVID-19, no es bacteriano. Entonces esa relación se rompe con esta pandemia. La linfopenia, como les decía, se encuentra entre un 63 y 83% de los pacientes.
El estudio más grande que respalda el valor de 83% es de 1.099 pacientes, que se los mostré ahorita, es el estudio de One, y el estudio que respalda 63%, perdón, de frecuencia de linfopenia, contaba con 44.500 pacientes. Entonces, estamos en este rango de linfopenia, es un hallazgo frecuente y es un hallazgo sugestivo. La trombocitopenia se puede presentar en un 34% de los pacientes y la elevación de transaminasas, sobre todo, es más pronunciada en las cohortes que tenemos de pacientes en unidad de cuidado intensivo, y hay algunos pacientes que pueden hacer lesiones hepáticas o pueden hacer una disfunción hepática aguda, y esos pacientes, si bien no son los más frecuentes, pues nos pueden hacer elevaciones de transaminasas pronunciadas, sobre todo por cuadros isquémicos en el hígado. Bueno, la injuria cardíaca aguda, o sea, la elevación de troponinas por encima del percentil 99, se encuentra con mayor frecuencia en los pacientes que van a la unidad de cuidado intensivo, y llama la atención esto, y es algo que siempre he resaltado en estas charlas de COVID-19, el uso de antibióticos, antivirales y de corticosteroides en pacientes con COVID-19 es abrumador. Sobre todo preocupa el uso de terapias antibióticas, ya que hay cohortes que reportan que el uso de antimicrobianos de amplio espectro en pacientes con COVID-19 es tan alto como del 100%, cuando hasta ahora no sabemos cuántos de esos pacientes se van a sobreinfectar con bacterias, y no hemos establecido una relación como la que tiene influenza con Staphylococcus aureus, que ustedes saben bien que influenza va de la mano con estafilococo. Pero en COVID-19 hasta ahora sí se ha encontrado, se ha descrito sobre infecciones por E. coli, por pseudomonas, por estafilococo, pero no hay una bacteria preferida que por lo menos te permita enfocar la terapia antibiótica. No hay un riesgo muy claro de qué tan frecuente es la sobreinfección. Obviamente muchos pacientes te van a hacer neumonía asociada a ventilador, pero eso no está descrito al punto de que yo sepa que entonces mejor pongo vancomicina o pongo meropenem, sino que estos pacientes tienen un sobreuso de antibióticos de amplio espectro impresionante, y lo que viene ahora en resistencia bacteriana a nivel mundial es abrumador. Esa es la segunda pandemia que viene luego de eso, es el empeoramiento de la resistencia bacteriana, porque Pseudomonas nunca se fue, siempre estuvo ahí en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, nada, ahí vamos a tener un brote impresionante de resistencia bacteriana. Bueno, en cuanto a las complicaciones de estos pacientes, ya sabemos que los pacientes que entran a la unidad de cuidado intensivo, tanto como un 20 a un 30% pueden hacer shock. El shock de estos pacientes puede ser un shock distributivo, séptico o vasopléjico, o puede ser un shock mixto en el cual hay un componente cardíaco importante, como ya lo vamos a ver. Hay estudios que reportan una frecuencia de un 14 a un 30% de arritmias. Las arritmias son frecuentes, hay estudios que nos hablan que hasta el 44% de los pacientes pueden cursar con arritmia. Entonces esto es significativo en la práctica clínica, el riesgo de arritmia de estos pacientes. La injuria cardíaca aguda es fundamental, sobre todo en pacientes que van a hacer shock mixto y que no responden a los vasopresores de primera línea. Y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ni hablar, ¿cierto? Un 60 a un 90% de los pacientes que entran a la UCI pues van a tener criterios de Berlín para SDRA o para síndrome de dificultad respiratoria aguda. Otros elementos que se han encontrado en el COVID-19, como les decía, un 20 al 30% de los pacientes puede tener leucocitosis al ingreso, un 38% de los pacientes puede hacer neutrofilia, y entonces ahí, como les decía, la infección bacteriana y la neutrofilia se rompe esa conexión. Un 76% de los pacientes elevan LDH y un 16% elevan creatina quinasa. Pero aquí hay unos elementos que me parecen también pues claves ir resaltando de una vez. La elevación de la interleuquina 6 es pues manifiesta y sobre todo se asocia con mortalidad, de ahí que hay muchos estudios en este momento con el tocilizumab, que es el anticuerpo monoclonal contra interleuquina 6, tratando de bloquearla, a ver si podemos por ese lado disminuir la letalidad del COVID-19. La ferritina está elevada en un porcentaje significativo de pacientes, tanto como un 63%, y tanto como un 15% de los pacientes pueden hacer elevaciones espectaculares o significativas de la ferritina, que en asociación con las citopenias que estos pacientes pueden desarrollar, nos tiene que hacer pensar de entrada en cuántos de esos pacientes están desarrollando un síndrome de activación del macrófago o una versión propia de un síndrome hemofagocítico patrocinado por COVID-19. Entonces, por eso, y no es gratis, que ahora ya hay descripciones cada vez más detalladas de cómo muchos pacientes
con COVID-19 hacen un síndrome de activación de macrófago, disparan la ferritina, elevan los triacilglicéridos, hacen citopenias, hacen todo un conglomerado de manifestaciones por hemofagocitosis y pueden hacer elevación del CD25 soluble, por ejemplo, o tinciones positivas para CD68 en médula ósea, que son sumamente indicativas de cuadros de síndrome hemofagocítico. La elevación de la PCR, la proteína C reactiva, también es marcada en estos pacientes, y una vez más la PCR no es útil para diferenciar infección bacteriana de viral, pero sabemos que los que elevan más PCR, proteína C reactiva, son pacientes que van a ser formas más graves de COVID-19. Ahora miren este dato: las coinfecciones del COVID-19, bacterias, son 1%, es muy poco, y los estudios más recientes no han logrado mostrar que los pacientes con COVID-19 hagan más infección bacteriana. Entonces, eso es algo que queda entre comillas. Algunos pacientes pueden tener infecciones fúngicas, sobre todo de forma tardía. Eso se ha encontrado al parecer por un cambio inmunomodulador que hace el COVID-19, que puede hacer algo parecido a lo que hace citomegalovirus o varicela, que es reprogramar el sistema inmunológico y causar unos cuadros de sepsis tardías con inmunoparesia, con un sistema inmunológico golpeado, abatido, con linfopenias profundas que se prolongan, y algunos pacientes hacen reactivaciones virales de citomegalovirus que tienen ahí latente. Entonces esto complica mucho pues el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Esto es un análisis que nos muestra el perfil pues dinámico de cómo van a evolucionar los pacientes con COVID, y a mí me encanta esta imagen porque creo que describe muy bien lo que ocurre. En los pacientes no sobrevivientes, por encima del día 9, tiende a haber un aumento en el número de neutrófilos. Entonces, si un paciente lleva más de 8 días con síntomas o de haber iniciado la enfermedad, y tú ves que los neutrófilos, los leucocitos, perdón, arrancan para arriba y están de 12.000, 15.000, 16.000, ese momento es peligroso, es el paciente que se puede morir de COVID-19. Lo mismo para los recuentos de neutrófilos. Los pacientes con COVID-19 grave hacen neutrofilias. Miren que pueden tener neutrófilos de 10.000, de 12.000, medias de neutrófilos de 14.000. Entonces, no solo hacen leucocitosis, sino que hacen elevación de neutrófilos, y son los pacientes que más se mueren. Y eso no quiere decir que sean pacientes con sobreinfección bacteriana. Al parecer, esa respuesta de neutrofilia y leucocitosis es una respuesta que se presenta en pacientes que están más inflamados por el COVID y que tienen más riesgo de morir consecuencia de una respuesta inflamatoria maladaptativa y exagerada. La linfopenia siempre va a ser más profunda en los pacientes que fallecen, y el dímero D es mayor a 500 en los pacientes que fallecen. Y ahorita que hablemos de trastornos de la coagulación en COVID-19, vamos a entender por qué esta elevación del dímero D es tan nefasta en el COVID-19. Pero, entonces, otra vez, volvamos a esto: la mayoría de gente va a tener infección leve, y todo lo que tiene que hacer es un reposo en la casa, y van a ser este porcentaje de personas que no están necesitados de una unidad de cuidado intensivo. Ahora, en las personas que no necesitan unidad de cuidado intensivo, antes de que hablemos de los críticos, los síntomas son muy diversos. Sabemos que puede haber síntomas gastrointestinales que incluyen vómito, diarrea, dolor abdominal. Estos son infrecuentes. La diarrea es el más frecuente de los síntomas gastrointestinales. Y de los síntomas respiratorios, puede haber síntomas respiratorios altos o bajos. De los altos, la faringalgia o el dolor en la faringe es algo que los pacientes refieren con mucha frecuencia. Hasta un tercio de los pacientes en consulta de COVID-19 te van a decir: me duele mucho la garganta. Y algo que yo he encontrado, pues esto sí se los comento como práctica o experiencia personal, en los pacientes de COVID-19 que hago seguimiento y que les voy preguntando qué síntomas tienen, muchos dicen tener una sensación de resequedad dolorosa en la garganta. Tengo la garganta seca y me duele. Eso es algo que he encontrado descrito, pero yo creo que es un síntoma muy específico que se asocia con COVID-19. Hay unos síntomas del sistema nervioso periférico que comprometen la parte olfatoria y el gusto. Esos son síntomas que cada vez se reconocen más. La disgeusia metálica, el sabor a cobre en el agua, en los jugos, es clave. Hay un gastroenterólogo italiano que dijo en una publicación en Medscape que él tamizaba con eso. Preguntaba a la gente, hacía tamización y le preguntaba a la gente: ¿usted tiene disgeusia metálica? Tan, COVID. Y eso tiene un valor predictivo para COVID positivo impresionante. Entonces, en la práctica clínica uno tiene que integrarlo. Todo sintomático respiratorio, pregúntale si tiene hiposmia o si tiene disgeusia metálica.
y con eso se puede hacer una evaluación inicial clave en estos pacientes. Bueno, ¿qué más con esta imagen? Bueno, la tos es más frecuente que sea seca que una tos con alta expectoración. Entonces, el paciente leve es así, tiene una tos seca, 2 de cada 3 pacientes con COVID-19, y la expectoración es un 30 a un 40%, que son los pacientes con tos productiva. La fiebre es variable, pero la ausencia de fiebre nunca te va a descartar COVID-19. Por favor, si alguien tiene eso en la cabeza, se lo tiene que sacar hoy. Ya les mostramos las referencias y los artículos. Los síntomas son muy variados, pero siempre tenemos descripciones. Yo tengo descripciones de pacientes que tienen COVID-19 que dicen que la sensación es muy extraña. Hay unos que dicen que los síntomas son raros, o sea, que es una fatiga, un dolor muscular, que es una sensación de desasosiego, que para muchas personas resulta desconcertante, que puede ser parecida, por ejemplo, a la de un dengue, en la que hay un malestar general muy pronunciado y que en otros momentos del día pueden encontrarse tranquilos y sin ningún malestar. Eso probablemente es producto de que son dos genomas que nunca habían interactuado, y la adaptación inmunogenética entre COVID-19 y el sistema inmunológico y el genoma humano es cero. O sea, no, es un virus que definitivamente surgió en los últimos 20 años y nunca nos habíamos expuesto a ese tipo o a esas secuencias genéticas, y probablemente eso causa esos cuadros clínicos tan raros, como gente que solamente hace hiposmia y eso es todo lo que le dio por COVID-19, o gente que se infarta y le hacen una prueba y da positivo para COVID-19. Bueno, muy bien. Esto es diapositiva después para resaltar el hecho de que después del octavo día, la leucocitosis, la neutrofilia y la linfopenia se asocian siempre con mayor mortalidad, y el dímero D también. En cuanto al tiempo de recuperación, es muy variable. En los cuadros leves suele ser más corto, los pacientes se recuperan en 2 a 3 semanas, pero los pacientes que hacen gravedad o que hacen una neumonía y se la aguantan en la casa, son pacientes que van a tener una recuperación lenta, y eso hay que explicárselo al paciente. No le tiene que decir tranquilo, que si después del día 9 a 10 no se agravó, ya es muy improbable que se agrave. Eso es otro dato clave. Los pacientes por encima del día 10, si no desarrollaron enfermedad grave, ya es muy probable que la desarrollen. Pero uno puede durar un mes enfermo de eso. Entonces, la gente se queja: llevo 4 semanas con tos, todavía me cuesta respirar, todavía me ahogo en las mañanas. Y uno ve que la gente se queja mucho de esa recuperación lenta que tiene el COVID-19. Hay unos elementos, pues, para diagnóstico que nos ha dado el gobierno. A mí me parece que son criterios que nos limitan mucho en la toma de pruebas. El hecho de que uno tenga que tener un contacto estrecho a menos de 2 metros por más de 20 minutos, que no sé qué, es algo que para un virus que es de transmisión aérea oportunista como COVID-19 o como el SARS-CoV-2 nos limita mucho para tomar pruebas. El hecho de que ahora el criterio de toma de pruebas sea el contacto estrecho con un caso confirmado. Entonces uno dice, bueno, pero es que el contacto estrecho con caso sospechoso también debería permitirnos tomar pruebas, y de hecho, como dependemos de ese contacto estrecho con caso confirmado, muchas veces las CPS se relajan por ese lado y no nos dejan tomar las pruebas, y ahí es muy difícil trabajar con eso. Nosotros a nivel territorial en Manizales y en Caldas hemos logrado que muchas veces se tomen las pruebas, o con pacientes que hemos visto de Medellín o de Armenia o de Pereira o de Bogotá, a través de una buena historia clínica, de explicar ahí por qué el paciente tiene toda la posibilidad de tener COVID-19, aunque no tenga la definición del contacto estrecho. Entonces, eso ha sido, pues, un impedimento burocrático que sin duda nos ha puesto dificultades para poder confirmar el diagnóstico. Muy bien, les pido un minuto, voy a abrir aquí una puerta y ya regreso. Solo es un momentico corto, ¿ok? Qué pena con ustedes. Es 1082 el PIN. Ay, aquí. Bueno, retomamos entonces. Qué pena con ustedes que tuve que hacer una
una pequeña diligencia. Bueno, entonces este es el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2 en establecimientos de atención de salud. Pues la Asociación Colombiana de Infectología nos ha dado una serie de recomendaciones pues como para el estudio de estos pacientes. Ellos recomiendan incluir como factores de riesgo para mal pronóstico estas cosas que son claves tomar, ¿cierto? La edad mayor a 60 años, el tabaquismo, las comorbilidades de base, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, EPOC, la presencia en el examen físico de fiebre al ingreso, insuficiencia respiratoria, también son claves pues para establecer un pronóstico desde el inicio. Y en los paraclínicos, las alteraciones imagenológicas, entre más profundas sean, ya vamos a hablar de esa parte radiológica, pues van a ser peores o van a tener una implicación más grave. El dímero de elevado, la linfopenia, la PCR elevada y el SOFA score mayor a 6, todos esos son elementos de los antecedentes del examen físico o de los paraclínicos que me determinan mal pronóstico. Fue muy acertado esto porque desde el principio la Asociación Colombiana de Infectología pues hizo toda una evaluación exhaustiva de la evidencia y dijeron, bueno, el dímero de elevado, la linfopenia, la PCR elevada son cosas que son claves para esto. Ellos siempre nos recomiendan mirar los factores de riesgo para desarrollar ese DRA. Entonces, en una historia clínica de COVID-19 yo siempre tengo que anotar estos factores de riesgo, casi que como un checklist. Entonces, paciente con EPOC, HTA, cáncer y elementos paraclínicos como deshidrogenasa láctica elevada, mayor a 350 es el punto de corte, linfopenia, PCR elevada, dímero elevado, todos eso son cosas que tienen que quedar muy consignadas, muy claras desde el principio, al ingreso a una hospitalización o a un servicio de urgencias, hacer una batería paraclínica completa y determinar el riesgo de mal pronóstico que tienen estos pacientes. Bueno, ¿qué más acá? Siempre tenemos que priorizar la atención de la población mayor a 60 años, de la gente que tenga factores de riesgo y de los pacientes que tengan un dímero elevado, sobre todo por encima de 500 nanogramos por mililitro, que son los pacientes que más van a desarrollar gravedad, y la Asociación Colombiana de Infectología nos pone un valor de más de 1000 o más de 1 microgramo por mililitro para hacer esa tamización. Hay algo importante y es que, a ver, si yo tengo un paciente con COVID-19, que es un paciente que tiene los signos vitales normales, que no tiene factores de riesgo, a ese paciente no hay que pedirle paraclínicos. O sea, un man de 20 años, sabemos que tiene COVID-19, listo. Pero por lo demás, los signos vitales están buenos, no hay factores de riesgo, no hay que tomar paraclínicos, se va para su casa, pasa la enfermedad allá. Ahora, si tiene alteración de los signos vitales, o si tiene factores de riesgo, de una tengo que hacer toda la batería paraclínica, entonces hemograma, PCR, enzimas hepáticas, bilirrubinas, función renal, LDH, todas las cositas que me permitan establecer un buen abordaje del paciente. El electrocardiograma siempre es clave por el riesgo de arritmias y porque en muchos contextos se ve el uso de medicamentos prolongadores del QT, como la citromicina y la hidroxicloroquina, que han sido pues un asunto, porque ya luego estudios al inicio evidencia muy limitada mostraba beneficio, luego estudios más grandes dijeron que no, luego los estudios grandes del New England y de Lancet se retractaron por errores metodológicos. Entonces esto ha sido un cacharro total de determinar si la hidroxicloroquina sirve o no sirve, si la citromicina sirve o no sirve. Como hasta ahora no hay evidencia fuerte a favor para utilizarlos, pues un médico podría argumentar que no los utiliza porque no hay evidencia fuerte a favor, pero como es de las pocas cosas que han mostrado luces, pues la Asociación Colombiana de Infectología lo puso puso la hidroxicloroquina entre sus líneas de manejo y con eso hay que saber jugar, pues porque si está en las guías de manejo es algo que un abogado podría argumentar que no se administró un medicamento que estaba indicado en las guías, y ahí es donde finalmente las guías se hacen precisamente para estandarizar eso y para evitar ese tipo de inconvenientes. Bueno, se sugiere que un nivel de LDH mayor a 350 en paciente con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 con factores de riesgo nos permita definir la necesidad de hospitalización. Y este elemento es clave porque es un parámetro o un valor paraclínico que nos permite tomar la decisión. Entonces, tienes factores de riesgo, 68 años, diabético, hipertenso, medimos el LDH, tiene la LDH en 400, es mejor dejarlo hospitalizado. Así los signos vitales sean buenos, así el paciente luzca maravilloso,
esa sola LDH elevada es de mal pronóstico, se ha asociado con mortalidad. Es un paciente que hay que hospitalizar, hacer una batería paraclínica aún más completa y evaluar estrechamente su evolución. La interpretación del hemograma en COVID-19 también es clave. También tenemos que tener en cuenta en estos pacientes toda esta valoración y tener en cuenta que se considera que la presencia de anomalías en el hemograma, perdón, la linfopenia, la neutrofilia, la trombocitopenia es clave también para definir hospitalización en pacientes con factores de riesgo y en general en un paciente que se toma un hemograma y tenemos que estar con leucocitosis, los neutrófilos en 14.000 y los linfocitos en 600, es un paciente con riesgo de agravarse y debe ingresarse y debe valorarse extensamente. En cuanto a la realización de pruebas diagnósticas, esto es algo que hay que tomar con muchos bemoles, que hay que tener en cuenta que no hay una prueba perfecta, que cada prueba tiene sus limitaciones. La primera y la más utilizada es la RT-PCR. La RT-PCR es una prueba con demasiadas limitaciones desde que empezó la pandemia. Recuerdo que nosotros hicimos una conferencia en la universidad sobre esto y yo les decía desde el principio, la RT-PCR es una prueba con una mala sensibilidad. La sensibilidad de la TAC, por ejemplo, de alta resolución es mejor en términos, pues no es más específica, pero tiene mejor sensibilidad. Eso se ha visto desde el principio, las limitaciones de esta prueba para podernos dar luces diagnósticas con el COVID-19. ¿Por qué? Porque hace muchos falsos negativos, porque la sensibilidad aún del aspirado o el hisopado nasofaríngeo, que será el RT-PCR, es tan alta como 60-70%. Entonces, 1 de cada 3 pacientes me va a dar falso negativo y esto es alarmante. Además, luego de 10 días de infección, los pacientes hacen más y más y más falsos negativos. Entonces, es una prueba que es bien útil en los primeros 10 días, que si me da positiva, pues prácticamente es confirmatoria, pero si me da negativa, nunca me descarta COVID-19. Yo no puedo descartar COVID-19 con una RT-PCR negativa. Y entonces, por eso ellos nos dicen que si es negativa, pero usted tiene alta sospecha de neumonía por COVID-19, repita la prueba a las 48 horas. Mire, acá hay un elemento que es preocupante y es, si al principio a usted le dio negativa y cada momento, cada día que avanza es más probable que le dé negativa, repetir la prueba a las 48 horas se puede arriesgar a un segundo falso negativo. Y por eso yo creería que una segunda prueba negativa no descarta, pues los algoritmos de diagnóstico de la Asociación Colombiana de Infectología y de otros lados dicen que una segunda RT-PCR negativa, yo no creo, porque si se hace la primera prueba al día 11, ya tenemos una pobre sensibilidad, peor que la inicial, y repetimos la prueba a las 48 horas, o sea, al día 13 o 14, pues la probabilidad de que nos dé positiva al día 13 o 14 es todavía más baja. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que una segunda prueba descarta y más si se hace a las 48 horas? A mí me parece que si yo estoy en un sitio donde tengo PCR cerca, tengo que hacer mejor la segunda y la tercera PCR a las 8 y a las 16 horas, o sea, en las próximas 24 horas. Si no, al tercer día, pues, ¿qué probabilidad hay de que me dé positiva? Por eso, si esta primera PCR es negativa y el paciente lleva 15 días enfermo o 13 días, es más sensato o puede ser más útil realizar también una prueba rápida. Y de hecho, con una primera PCR negativa, pues creo que tiene más sentido hacer si se va a repetir la PCR siguiendo el algoritmo de la SIN, eso está bien, pero toda la lógica está del lado de que en ese momento es más probable que haya prueba de anticuerpos positiva y es mejor hacer una prueba rápida, una IgG-IgM, que si me da positiva en ese momento, pues me va a servir para establecer un diagnóstico aún en un paciente de una unidad de cuidado intensivo. Nosotros hemos tenido ese tipo de casos de que nos dicen, bueno, es un paciente en la UCI, lleva 13 días enfermo, la prueba rápida le dio positiva y estamos esperando la prueba confirmatoria que es la RT-PCR, pero ¿cómo se ocurre, cómo se le ocurre a alguien creer que esa prueba, que si me da positiva, sí me confirma, pero que entonces si da negativa va a poner en duda el diagnóstico? Y la respuesta es de ninguna manera. Una RT-PCR negativa al día 14 o 15 de enfermedad, en un paciente grave que está intubado y que ya dio positivo en la prueba rápida, no me va a descartar la enfermedad.
Si está intubado, tiene vidrio esmerilado bilateral, está grave y dio prueba rápida positiva, es COVID-19. ¿Qué otra enfermedad viral me va a dar falso positivo en esa prueba rápida? ¿Y de qué me sirve a mí buscar descartar COVID-19 si ya está intubado, está grave y tiene prueba rápida positiva? Eso no tiene ningún sentido. Entonces yo les diría que en la práctica un paciente grave con prueba rápida positiva es COVID-19, aunque se demuestre lo contrario. Y me paro en ese punto de análisis por todo lo que dice la evidencia de las pruebas rápidas buenas, de las que están convalidadas por el ministerio, que de hecho nos dice que eso pues debe manejarse así. Ahora, en los pacientes con síntomas leves con factores de riesgo, pues siempre hay que realizar unos paraclínicos y la LDH es clave si hay factores de riesgo para determinar hospitalización. En los pacientes que tengan síntomas o que tengan alteración de signos vitales, ya la alteración de signos vitales te determina hospitalización y tengo que tomar toda una batería paraclínica completa en donde hay LDH, hemograma, transaminasas, bilirrubina, creatinina, troponina, dímero de EKG, gases arteriales, RX de tórax y de ser posible TAC de tórax. Estos pacientes muchas veces solo es posible hacerles un TAC de tórax, una sola, y eso, porque muchas veces el proceso de desinfección terminal de los tomógrafos limita mucho la realización de TAC de tórax, al menos una vez. Entonces nada, si tiene prueba rápida positiva y está grave, simplemente se lleva a unidad de cuidado intensivo y se inicia toda la ventilación que el paciente necesita. En cuanto a toma de muestras, la toma de muestras en los pacientes leves, que no van a requerir hospitalización, que no tienen una infección respiratoria aguda grave, pues se hace una toma de muestra de vía respiratoria superior que se hace con hisopado nasofaríngeo o con aspirado orofaríngeo. Ya para el paciente grave que tiene infección respiratoria aguda grave, yo debo tomar dos muestras, debo tomar la vía respiratoria superior y debo tomar vía respiratoria inferior. Y de vía respiratoria inferior, los especímenes válidos son la expectoración, pero un paciente con infección respiratoria aguda grave muchas veces no la voy a tener porque ya estoy intubándolo o tengo al paciente aislado. El aspirador traqueal y el lavado broncoalveolar son medidas más disponibles. Lo más frecuente es que se hace aspirado traqueal y lo ideal es hacer lavado broncoalveolar. Una vez que tengo la muestra, la debo poner en un vacutainer, en un tubo, para muestra viral y almacenarla a 4 grados Celsius, salvo que la muestra deba ser transportada durante más de 72 horas, en cuyo caso debe almacenarse a menos 70 grados. Entonces ese 4 grados Celsius es 2 a 7 grados, pero para muestras que se van a procesar rápidamente. Si la muestra no se va a procesar rápidamente o no se logra procesarla rápidamente, el almacenamiento es a menos 70 grados. Y el solo incumplimiento de esa temperatura de almacenamiento me disminuye la sensibilidad de la prueba porque es un procesamiento y almacenamiento inadecuado de la muestra. La sensibilidad de las pruebas en general es baja. Miren, por ejemplo, para los pacientes con simplemente una muestra de esputo es del 72% aproximadamente, de los hisopados nasales o nasofaringeos es del 63%, y de los lavados broncoalveolares es la máxima tasa de positividad y por eso lo ideal es tener lavado broncoalveolar para la PCR. Y pues un hisopado nasofaríngeo negativo en Colombia con la prueba 7 días esperando a ser procesada, almacenada a una temperatura inadecuada, con 1000 limitaciones para el procesamiento, no me descarta COVID-19, eso nunca va a ser así. Bueno, el rendimiento de las pruebas rápidas y de las pruebas de anticuerpos es bueno, pero tomado en el momento adecuado. Si yo tomo la prueba rápida o la prueba de anticuerpos entre el día 1 y 7, pues me va a dar una muy baja sensibilidad y una mala especificidad, pero la sensibilidad de la IgM y de la IgG, malísima en este momento. Si yo ya estoy de día 8 a 14, la IgM tiene un mejor rendimiento y la sensibilidad es del 73%. Fíjense que en este punto yo ya estoy superando la sensibilidad de la RT-PCR, que es del 63% para los hisopados nasofaríngeos. Entonces, del día 8 en adelante, la sensibilidad de las pruebas rápidas de IgM ya está empezando a superar a la RT-PCR. Pero del día 15 en adelante, la sensibilidad de las pruebas de anticuerpos es máxima y la sensibilidad de la RT-PCR es mínima. Entonces hay una relación inversamente proporcional. Entre más tiempo ha pasado, la RT-PCR tiene un peor rendimiento y la prueba rápida de anticuerpos tiene un mejor rendimiento. El día punto de inflexión es 10 días.
por encima de 10 días, la RT-PCR cae dramáticamente en su rendimiento y la prueba rápida sube muy bien su rendimiento, y estas son las conclusiones a las que hemos llegado haciendo una revisión exhaustiva de la literatura, que luego las habíamos establecido pues como para el manejo local de esto, y luego ya la CIN pues nos dio la razón dando recomendaciones muy similares para esto. Y es que en los pacientes respiratorios con sospecha de COVID-19 esta prueba es útil por encima de 10 días transcurridos, y estas pruebas rápidas no sirven en pacientes que llevan menos de 10 días de iniciados sus síntomas. Yo escuchaba gente que dice que se tomó una prueba rápida a los 7 días de iniciar los síntomas, nada, botaron la prueba. Entonces, en ese contexto, antes de 10 días es mejor hacer RT-PCR. Volviendo al algoritmo de la Asociación Colombiana de Infectología, entonces hay que hacer unas observaciones, y es que si asumimos que la sensibilidad de la prueba rápida es mayor, no tiene sentido hacer RT-PCR si la prueba rápida es negativa, salvo que se haga antes del día 10. En ese caso, hay que hacer RT-PCR debido a que en ese punto todavía la persona no ha producido anticuerpos y la sensibilidad de la prueba en ese momento es subóptima para diagnosticar COVID-19. Bueno, el algoritmo debe y tiene que considerar el tiempo de evolución de los síntomas, ya que si un paciente lleva 15 días, pues ¿para qué arranco con RT-PCR? O sería más lógico, si voy a hacer RT-PCR, al menos asociar una prueba rápida, porque es más probable que me dé positiva la prueba rápida. Entonces, en este algoritmo diagnóstico de la Asociación Colombiana de Infectología, nos gusta poner que si el paciente lleva más de 10 días de síntomas, sí, tome la RT-PCR, pero asocie una prueba rápida para aumentar la capacidad diagnóstica. Acá hay otras observaciones con los algoritmos de la Asociación Colombiana de Infectología que resumen el hecho, por ejemplo, de que si una persona es sintomática, se hace una RT-PCR, da negativa, hay que hacer aislamiento obligatorio igual, hasta ahí vamos bien, se repite la prueba 48 a 72 horas, yo les diría que por esa negatividad que puede hacer la prueba entre más tiempo pase, puede ser mejor repetir entre 8 y 24 horas si usted tiene un laboratorio al lado para hacer RT-PCR o en su ciudad para hacer RT-PCR. Y si ese segundo resultado es negativo, lo que ellos dicen es, con un segundo resultado negativo, caso descartado. Yo creo que si la sospecha es alta, haga prueba rápida pasados 10 días y tiene un aumento en la posibilidad de diagnosticar casos. ¿Por qué es útil esto? Porque si usted hace prueba rápida y le da positiva pasados los 10 días, ya sabe que los contactos de ese paciente todos pueden tener COVID-19 y hace mejor vigilancia epidemiológica, porque entonces usted hace un cerco epidemiológico, coge toda la familia, todos los contactos y les dice, no, qué pena, las 2 RT-PCR dieron negativas, pero es que la prueba rápida dio positiva. Significa que esta persona puede haber infectado a 10 o a 20 personas y hacemos los cercos epidemiológicos mejor. Eso es lo que han hecho en Medellín Me Cuida, y es lo que se ha hecho también acá a nivel local en Manizales, y hemos logrado buenos resultados, porque a través de eso se logra entonces hacer clústeres o hacer seguimientos más precisos de los casos, y eso logra de alguna manera controlar mejor el brote en las ciudades, haciendo que una ciudad de 4 millones, pues de 3 millones de habitantes en su área metropolitana tenga el menor número de casos y muertes del país, como lo ha logrado en este caso Medellín, que es algo sorprendente con el programa de Medellín Me Cuida. ¿Y cómo lo hicieron? Epidemiología de campo, lanzando epidemiólogos de campo a la plaza minorista, hacer seguimientos y hacer esto con pruebas rápidas y RT-PCR, a hacer seguimientos de todos los casos. Muy bien. Unos comentarios de la parte radiológica del COVID-19, breves, que creo que son importantes o vale la pena hacer, y es que estos pacientes pues van a tener un compromiso reticulonodular por lo general, un patrón de vidrio esmerilado, unas opacidades en vidrio esmerilado, hiperdensidades en vidrio esmerilado en las tomografías, pero esto no es lo único que van a tener, tienen patrones de consolidación, áreas de enfermedad de espacio aéreo que conviven con áreas de engrosamiento septal, que conviven con áreas de edema alveolar septal, de septos alveolares, que se manifiesta como el vidrio esmerilado en las placas de tórax, y van a tener invariablemente áreas consolidadas, a veces áreas que se ven como con patrones de infiltrados nodulares o de radiopacidades nodulares que se ven asociadas con gravedad. Una cosa que se ha encontrado, un parámetro que se ha encontrado es que los pacientes con COVID-19 que hacen consolidación en segmentos del parénquima pulmonar son pacientes más graves, hacen más edema, se agravan más.
Esta es una imagen de un paciente con COVID-19 que muestra cómo hay un compromiso reticular, un compromiso intersticial, pero también un compromiso micronodular alveolar difuso que está asociado con esto. Estos son pacientes que hacen SDRA, que hacen síndrome de dificultad respiratoria aguda, y estas enfermedades con SDRA están clasificadas entre los patrones de compromiso intersticial y alveolar clásicos generalizados en los pulmones de los pacientes. Este es un paciente que, a diferencia de este, hace un compromiso ya más consolidado. Hay áreas de broncograma aéreo periférico y hay un patrón de compromiso alveolar más marcado. Todos estos son casos de radiopiria de COVID-19 para eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen los pacientes? El 77% tienen vidrio esmerilado en la TAC, el 75% tienen vidrio esmerilado y un patrón empedrado o de crazy paving en la tomografía, el 86% tienen compromiso bilateral. En los menores de 50 años es más frecuente el vidrio esmerilado, y en los mayores de 50 años, que son los que más se mueren, se ve más consolidaciones y más neumonías organizadas. Estos son los vidrios esmerilados que hacen los pacientes. El vidrio esmerilado subpleural es muy sugestivo de COVID-19, lo vemos acá. Miren esta distribución, lo interesante, cómo se engrosa el septo y se ven esas áreas como de empedrado o de crazy paving en los campos pulmonares. Estos son vidrios esmerilados subpleurales por COVID-19 muy marcados, muy sectoriales. Aquí vemos también vidrio esmerilado subpleural muy sugestivo de COVID-19. Hace poco me pasaron un caso de una paciente que tenía un ataque cerebrovascular y tenía una placa de tórax, una tomografía de tórax así, y no había tenido fiebre ni contacto asintomático respiratorio. Prueba de COVID-19 positiva. Entonces, estos hallazgos imagenológicos son claves y hay que diferenciarlos de hallazgos diferentes. Este, por ejemplo, es un paciente con microquistes en todos los campos pulmonares que sí tiene vidrio esmerilado subpleural, pero que tiene unas bronquiectasias y unos pequeños quistes pulmonares diseminados por neumocistis girovechi. Este es un paciente con neumocistosis, con neumocistis girovechi. Este es un paciente con COVID-19 que tiene vidrio esmerilado subpleural. Esto es vidrio esmerilado subpleural con septos engrosados, con patrones de vasodilatación pulmonar periférica y con patrones de panalización más centrales en los pulmones. Este es un paciente con COVID-19 que se ve el engrosamiento septal, que a veces nos marca muy bien un segmento pulmonar y nos discrimina de otro segmento pulmonar que no está tan comprometido. Esta es la imagen de tórax que corresponde con esta radiografía. Lo mismo acá, esmerilado subpleural, vidrio esmerilado subpleural, sigamos. Este es un médico que dio positivo en COVID-19. Algunos pacientes hacen primero vidrio esmerilado y luego una imagen más nodular, que es típica. Esto parece un nódulo pulmonar y es COVID-19 localizado. Muy bien. Algunos pacientes pueden hacer unas imágenes muy bonitas de bronquiectasias que muestran dilataciones periféricas en los pulmones, bronquiectasia por tracción, como este paciente que hizo una bronquiectasia por tracción. Algunos son el franco SDRA puro, que usted ve retículo nodular diseminado con enfermedad de espacio aéreo de todo el parénquima pulmonar. Este es un resumen de los hallazgos de TAC que hemos discutido. Si quieren, pues ahorita les mando las diapositivas en PDF para que las revisen y ahí queda pues todo el resumen de lo que vamos a ver en estos pacientes. Vidrio esmerilado subpleural, miren tan bonitas esas imágenes con las flechas rojas marcando pues estadios tempranos de COVID-19. Estos son pacientes más avanzados que van a tener pues ya áreas consolidadas del parénquima pulmonar. Este es un artículo muy bueno que resume pues todos los hallazgos imagenológicos de COVID-19, simplemente es para mostrarles pues de dónde saco toda esta información que les estoy compartiendo, para que vean pues las referencias que tenemos para esto. Aquí hay una bronquiectasia por tracción con vidrio esmerilado, aquí hay áreas septales muy bien marcadas con áreas de broncograma aéreo también muy bonitas. Bueno, importante siempre resaltar que cuando se hace TAC en hospitales de tercer y cuarto nivel, la sensibilidad de la TAC es más alta que la de RT-PCR, 98% comparado con 71% para RT-PCR, y le hemos tirado bastante duro al RT-PCR, y hay estudios publicados en Radiology que nos muestran cómo la TAC de entrada, si tiene hallazgos sugestivos, le dice al médico, tome RT-PCR seriada que luego le va a dar positivo,
o haga prueba rápida luego, que es más probable que le dé positiva. Los estadios radiológicos, hay un estadio temprano que aparece pues al principio, que simplemente es el vidrio esmerilado que nos refleja una congestión alveolar y de los septos alveolares. Luego los pacientes progresan a una fusión del exudado intraalveolar y ahí es donde aparecen las consolidaciones y los broncogramas aéreos que son más avanzados. Hay imágenes a veces muy claras de los septos pulmonares engrosados y a veces hay imágenes de halo inverso donde se ve un área consolidada que rodea un área pequeña que está hipodensa relativamente y eso también es marcado. Estos son patrones de nódulos pulmonares muy marcados o áreas consolidadas muy bien marcadas y todas estas imágenes salen pues de radiopiria como una buena fuente para establecer todos estos patrones imagenológicos. Más placas de SDRA por COVID-19. Bien. Sí me parece importante resaltar que el diagnóstico diferencial se va a hacer con enfermedades virales del pulmón, siempre influenza es un buen diagnóstico diferencial y recuerden que cuando se hace film array a estos pacientes es muy frecuente encontrar coinfecciones con virus, cada vez se describe mejor que muchos pacientes tienen también metaneumovirus, otros tienen coinfección con adenovirus, rinovirus e influenza son algunos de los que más frecuentemente aparecen coinfectando a los pacientes y a veces pues puede ser confuso, este es un paciente con una neumonía por influenza, recordemos que influenza sigue allí, no desapareció, y el vidrio esmerilado subpleural de los pacientes con influenza es más broncovascular o peribroncovascular, mientras que el de COVID-19 es más subpleural como el que veíamos ahorita. Este es un paciente con influenza. Bueno, algunas pues características clínicas que son importantes resaltar, que me parecen claves para el cuidado crítico son, por ejemplo, la relación entre el sistema cardiovascular y COVID-19, que nos ponen en contexto de que los pacientes graves con COVID-19 nos hacen mucha injuria cardíaca aguda, mucha coagulopatía, mucho shock séptico. Miren la frecuencia de presentación de estas alteraciones tan alta, llama la atención la falla cardíaca que está hasta en el 50% de los pacientes que fallecen por COVID-19, esto es abrumador. La injuria renal aguda, la injuria cardíaca aguda son sumamente frecuentes en estos pacientes. Muchos pacientes también van a ser hipoproteinemias, acidosis, de desbalances macro y microvasculares diseminados que los pueden matar. Recordemos que muchos pacientes pueden hacer encefalitis, hay patrones de encefalopatías isquémicas, algunos hacen encefalopatía aguda, necrotizante, desmielinizante, patrones de ADEM que ya se habían descrito para influenza, se han encontrado también muy marcados en pacientes con COVID-19. Bueno, la arritmia cardíaca y el paro cardíaco son sumamente frecuentes, muchos pacientes fallecen por inestabilidad hemodinámica haciendo cuadros de fibrilación ventricular y esto pues es una de las cosas que más mata a los pacientes con COVID-19. La cardiomiopatía y la falla cardíaca también son frecuentes, un 20 en 30% de los pacientes según el estudio pueden tener cardiomiopatías dilatadas e insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo porque muchos pueden tener falla previa y luego hacen una cardiopatía por estrés asociada al COVID-19 y ahí caen en un shock mixto que va a tener un componente cardiogénico fundamental. Un 7% de las muertes se han atribuido a miocarditis con falla circulatoria y por eso el soporte inotrópico es necesario en muchos pacientes, pero tengan en cuenta que el soporte inotrópico, al ser un estresor por catecolaminas, también aumenta el riesgo de hacer arritmias importantes en estos pacientes y eso los va a inestabilizar más. ¿De qué se muere un paciente con COVID-19? Muchos pacientes mueren de sepsis. Miren el comportamiento de un paciente que sobrevive, hace sepsis, hace SDRA, se soporta, sale al día 22. Pero los pacientes que fallecen, entonces hacen disfunción orgánica que amenaza la vida, cumplen criterios de SDRA, injuria cardíaca aguda, renal aguda, disfunción multiorgánica, infección secundaria y muerte. Entonces, entre más órganos fallen, es más probable que el paciente fallezca y esto se asocia con elevación del dímero D, elevación de la interleuquina 6. Miren cómo los pacientes que fallecen por COVID-19 tienen niveles abrumadoramente altos de interleuquina 6. Algunas presentaciones clínicas son anormales. Recuerden que un paciente con leucemia, por ejemplo, pues va a tener, si es una leucemia linfocítica, una linfocitosis marcada y eso de ninguna manera nos descalifica o nos disminuye la probabilidad de que el paciente tenga COVID-19. Este paciente tuvo un periodo de incubación de 25 días. Era un niño con una leucemia linfoblástica crónica que enmascaró la infección en este caso y digamos que marcó unos recuentos de linfocitos
muy altos a pesar de que era COVID-19. Un médico vio esta imagen pulmonar y dijo, uy, un momento, esto parece lo que yo he visto en los reportes de COVID-19, pidieron RT-PCR y dio positiva y el periodo de incubación había sido de 25 días. Las complicaciones más frecuentes de COVID-19 en UCI, SDRA, arritmia, shock, insuficiencia multiorgánica, lesión renal aguda, todas se van a encontrar presentes. En estos pacientes con COVID-19, voy a pasar aquí unas diapositivas un poco rápido. Es importante, entre factores de riesgo para SDRA y muerte, la edad, la neutrofilia, la LDH alta, el dímero elevado, ya todos esos los discutimos. Y ahorita vamos a hablar, ya para cerrar, de los trastornos de coagulación de COVID-19, que son pues los más graves y que pueden dar también luces diagnósticas importantes en estos pacientes. Para terminar, qué pena que aquí tengo que saltarme algunas diapositivas, ya se había visto desde el principio el beneficio de los esteroides. Esto pues lo tengo acá bien documentado. Recuerden que en un estudio en marzo 13 de 2020 ya se había publicado que la metilprednisolona había disminuido la mortalidad en pacientes con SDRA moderado a severo que tenían COVID-19. Ahora salió la evidencia para la dexametasona. Entonces, los esteroides nos han dado luces interesantes en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Y si bien hubo primero una evidencia inicial para metilprednisolona que no tenía tan alta calidad, ya la dexametasona con el Revive nos ha mostrado mejores luces para tratar estos pacientes. Dos cosas pues para que cerremos. Por un lado, los pacientes con COVID-19 tienen dos fenotipos primarios en los patrones de ventilación pulmonar. Los pacientes tipo L son pacientes de baja elastancia, es decir, alta complianza. Son pacientes que lo que tienen es un desbalance de ventilación-perfusión, pero el pulmón no está lleno de líquido, no es un pulmón hepatizado. Es un paciente que simplemente hay que garantizarle ventilación-perfusión y eso se logra pronando al paciente. Los pacientes tipo H son pacientes pesados, que el pulmón es un pulmón hepatizado, es un pulmón lleno de líquido y muy inflamado, que tienen es un fenómeno de shunt de derecha a izquierda, es un pulmón muy pesado y con alta capacidad de reclutamiento utilizando una buena PIP, y eso también en el paciente en unidad de cuidado intensivo nos muestra pues dos fenotipos clásicos para el diagnóstico de COVID-19. Este es el artículo de Gattinoni de cuidado crítico en el que se estableció eso de los fenotipos respiratorios diferentes que tienen los pacientes con COVID-19. Muy bien. Esto pues es simplemente el manejo ventilatorio de estos pacientes. Voy a saltarme un poco esta parte ya para que cerremos con la parte de las complicaciones eléctricas mecánicas de estos pacientes. El paciente con paro cardíaco con COVID-19 es un paciente que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir y eso es lo que hace que no nos tiremos todos a reanimar al paciente de inmediato, sino espere, pues todo el mundo debe estar muy bien protegido, ponerse todos sus elementos de protección personal adecuadamente. Siempre recordemos que las arritmias más frecuentes, pues la más común va a ser la taquicardia sinusal, pero patológicas podemos encontrar FA, flúter atrial y taquicardias ventriculares. En los pacientes que estaban tomando acitromicina e hidroxicloroquina porque les dijeron que era buena, pues nos vamos a encontrar, o porque el médico le pareció que era buena idea poner las dos a pesar de que tenía un riesgo de QT prolongado, vamos a encontrar taquicardias ventriculares polimorfas con puntas torcidas y siempre hay que evaluar por eso el potasio y el magnesio en estos pacientes, a hacer un buen checklist de medicamentos que prolongan el QT y si se va a poner hidroxicloroquina o acitromicina, pues no tener otros medicamentos que nos generen riesgo de puntas torcidas. Las bradiarritmias y los bloqueos son infrecuentes. Los pacientes con COVID-19 hacen taquicardias o taquiarritmias, rara vez hacen bradiarritmias. Para tener en cuenta el compromiso mecánico cardíaco, puede ser por todo esto, por miocarditis, lesiones hipóxicas, cardiopatías por estrés, puede haber lesiones isquémicas por daño microvascular o por un infarto. IAM con elevación del ST por COVID-19 está muy bien descrito ese tipo de cardiopatía en estos pacientes. La insuficiencia cardíaca se identifica en un 50 a un 60% de los pacientes y complica el manejo porque entonces implica que el paciente puede hacer shock cardiogénico, que puede requerir un soporte vasopresor mucho más complejo que el paciente que no tiene eso. Estos son todos pacientes con COVID en los que se ve cómo se presenta esa cardiomegalia tan marcada en algunos de los casos y son pacientes que algunos tienen insuficiencia cardíaca previa, otros la desarrollan con cardiopatía dilatada durante la enfermedad. En el paciente con COVID que hace una IAM con elevación del ST, hay que tener en cuenta que puede ser el debut, o sea, un paciente puede llegar a urgencias sin haber tosido con un IAM
con elevación del ST y por eso siempre hay que ser muy ágiles, preguntar muy bien contactos, si el paciente tuvo alguien respiratorio o hay alguien en la casa que le tomaron prueba y luego llega el viejito que es abuelito, entonces del que se infectó con infarto sin haber tosido una vez y resulta que tiene COVID-19. Si está críticamente enfermo, soportar, considerar intervenciones coronarias percutáneas, pero en pacientes no críticos se hace simplemente la PCI en los pacientes y se puede considerar terapia fibrinolítica si no son pacientes de bajo riesgo, que no tienen coagulopatía, que tienen un IAM no anterior, que están estables. Esos pacientes se pueden hacer simplemente manejo con terapia fibrinolítica, pero lo que sí quisiera dejarles claro es que es importante que ahora en este contexto de la pandemia, todos estos pacientes con infarto, ojalá todos los pacientes con infarto le hagamos una muy buena tamización para COVID-19. El ecocardiograma puede ayudar a pensar en otras causas que no sean infarto, que sean otro tipo de compromiso cardíaco. Por ejemplo, si no hay anomalías durante el dolor, si no hay una anomalía en un área anatómica sugerida por el EKG. Por ejemplo, el EKG hay una alteración en V2 o V4, pero el ecocardiograma muestra alteración en la motilidad de la cara posterior, entonces ahí hay que pensar en miocarditis por COVID o en otro tipo de compromiso cardíaco por COVID. Para cerrar, pues el tema del sistema de la coagulación es el más complejo en COVID-19. La gente con COVID-19 no solo se muere por la disfunción respiratoria, sino por todas las alteraciones de su sistema de coagulación. Estos pacientes tienen dímero D elevado, hacen un tiempo de protrombina prolongado y hacen un INR aumentado, muchos de ellos cuando hacen las coagulopatías por COVID-19. La trombocitopenia también tiene un odds ratio bueno para severidad, entonces es otro marcador de alteración del sistema de la coagulación que también está presente en estos pacientes. Siempre en COVID-19 hay que medir TP, TPT, INR, dímero D y plaquetas, y eso es una medición seriada. Son paraclínicos que hay que tomarle al paciente todos los días, sobre todo si está en la UCI. Entonces, todos los días miramos dímero D, todos los días miramos TP, vamos a hacer un coagulograma seguido, porque estos pacientes con infección van a hacer una coagulopatía inducida por sepsis, terminan con una coagulación intravascular diseminada inducida por COVID-19, por eso en unidad de cuidado intensivo siempre vamos a tener en cuenta aplicar buenos criterios para coagulopatía inducida por sepsis, mirando recuento plaquetario, dímero D, tiempo de protrombina, fibrinógeno, o vamos a hacer una buena valoración para coagulación intravascular diseminada que tiene parámetros muy similares. En estos pacientes vamos a mirar plaquetas, dímero D, TP, fibrinógeno y todo eso nos va a permitir hacer un buen seguimiento de estos pacientes. Ojo que es importante esta parte en el paciente en cuidado crítico, el 71% de los no sobrevivientes cumplen criterios para coagulación intravascular diseminada. Es decir, de los pacientes con COVID-19, el 70% se mueren con coagulación intravascular diseminada y los trastornos de coagulación pueden ser muchas veces más letales o más decisivos en la vida del paciente que la alteración ventilatoria que tiene el paciente con COVID-19 y ese elemento es clave para el diagnóstico. El grado o la gravedad de la coagulación intravascular diseminada también es mayor en los pacientes que fallecen. Entonces, si usted se muere de COVID-19 es más probable que lo haga estando trombocitopénico, teniendo un dímero D elevado, teniendo un fibrinógeno marcadamente disminuido. De ahí que es importante en estos pacientes hacer un seguimiento muy bueno, aplicar anticoagulantes, sobre todo si el dímero D es mayor a 6 veces el límite superior, que eso se traduce en 3 microgramos por mililitro. Este es el paciente que hay que anticoagular para evitar fenómenos trombóticos cerebrales, fenómenos trombóticos cardíacos o pulmonares graves. El paciente que tiene hipofibrinogenia hay que reponer fibrinógeno, hay que hacer un buen procedimiento con todo esto. Entonces, pues esto se sale un poco del tema de diagnóstico, pero yo les diría que en este momento, en pacientes en unidades de cuidado intensivo en el país, que no se sepa por qué llegaron ahí, por qué están tan graves, que tengan una coagulación intravascular diseminada, a todos hay que tomarles pruebas de COVID-19, al paciente que hace un infarto de la nada y termina en la UCI, al paciente que hace una ACV y termina en la UCI en este momento, ojalá todos les pudiéramos tomar pruebas de COVID-19, porque se llevan sorpresas en Europa y en Estados Unidos, que es donde más ha golpeado, cuando hacen prueba hay positivo, pero nexo nada, no saben quién se lo pegó, simplemente llegó a urgencias con una ACV o con un infarto. Entonces, siempre a todos estos pacientes aplicar el score de coagulación intravascular diseminada y tener en cuenta que hay evidencia para que
Los tratamientos anticoagulantes nos muestran disminución de mortalidad en pacientes severos que tienen coagulopatía por esto, y esto se ha encontrado en pacientes que tienen dímero D mayor a 3 microgramos por mililitro, les va mejor cuando les damos heparina y la mortalidad de 28 días es más baja, hasta un 15% más baja en estos pacientes. Por eso es tan importante hacer una buena evaluación de cómo están las pruebas de coagulación en estos pacientes con COVID-19. Miren cómo los pacientes que tienen dímero D mayor a 6 veces el límite superior normal, son pacientes que se benefician o tienen una mortalidad más baja cuando son tratados con heparina que cuando no son tratados con heparina, y por eso los trastornos de la coagulación en COVID-19 son claves, no solo para efectos de tratamiento, sino también para efectos diagnósticos. A mí me parece que en este momento, con lo que hemos encontrado también en alteraciones de la coagulación en COVID-19, hay que tener en cuenta que en este momento gente que llegue a urgencias, que no se sepa un factor desencadenante y hace un trastorno de la coagulación agudo, tiene una coagulopatía de aparición rápida, llega con múltiples ACVs, llega con un infarto agudo al miocardio, y no se tiene una explicación muy clara, ojalá todos les hiciéramos pruebas de COVID-19 porque nos llevaríamos muchas sorpresas. Por último, pues para cerrar, estos pacientes con trastornos de la coagulación en COVID-19 pueden hacer síndrome de anticuerpo antifosfolípidos, pueden hacer alteraciones del tromboelastograma, de la tromboelastografía, que no se asocian con coagulopatía, pueden hacer depresión del factor 12 de la cascada de la coagulación profunda, pueden hacer elevación de anticoagulante lúpico marcada. Entonces, dadas todas estas alteraciones de la coagulación, pues yo les diría que esto tiene un valor en tratamiento también, pero también en sospecha diagnóstica para COVID-19. Paciente con un anticuerpo antifosfolípidos de la nada elevados y tiene síntomas respiratorios, hay que irnos hasta la última para diagnosticar COVID-19. Estas son pues las principales referencias para la charla que les comparto, y listo, eso es todo lo que tenía para compartirles. Ya vamos a ver entonces qué preguntas tienen, creo que las pueden consignar aquí en el chat para podérselas responder. No sé qué preguntas tengan. Entonces espero que les haya gustado, que hayan tomado algunos datos pues chéveres como para el diagnóstico. Si quieren ahorita les envío las diapositivas por si quieren revisar algunos artículos, algunas referencias de ahí. COVID-19 es un reto completo en todos los aspectos que se mire, en términos diagnósticos, en términos terapéuticos, como hablábamos pues ahora en tratamiento no hay mucho más que el soporte, y hasta ahora pues parece que los esteroides están dando buenas respuestas. Nunca se confíen de una RT-PCR negativa, ese es un mensaje. Las pruebas diagnósticas no hay ninguna mejor que otra, solo hay que saberlas complementar. En muchos escenarios hay que tomar las dos. Si un paciente está en la UCI y lleva 9 días con síntomas, hay que tomar RT-PCR y tomar la prueba rápida. Pero pues esas son como las conclusiones principales. Yo espero que les haya gustado. Tengan alta sospecha, pacientes con cuadros isquémicos que no estén explicados, con un
sangrado cerebral que no tenga una etiología muy clara, siempre, aunque no haya síntomas respiratorios, uno se lleva sorpresas con el COVID-19, cómo altera la coagulación, cómo altera muchos sistemas del cuerpo de manera significativa. Yo pues espero que les queden mensajes chéveres. Si tienen preguntas después o algo, si me las pueden mandar también chévere, las podemos discutir. Y listo. Muchas gracias entonces por el espacio. Espero que les queden cosas chéveres. Doc, ¿me escuchas? Hay una pregunta en este momento en el chat. Buenas. Doctor. Bueno, ya vi. Ya vi las preguntas. Qué pena que es que no los he podido escuchar, entonces. A ver, la toma de pulsoximetría en casa y la hipoxia silenciosa, ahí hay algo chévere que digamos que no les mencioné mucho porque tiene que ver con la lesión pulmonar autoinfligida por los pacientes. Los pacientes cuando tienen COVID-19 pueden hacer lesión pulmonar autoinfligida, eso quiere decir que en su esfuerzo respiratorio y a veces sin darse cuenta hacen presiones negativas intratorácicas, que cuando ya hay un edema intersticial o septal en los alvéolos, patrocinado pues por toda la respuesta inflamatoria, y el paciente empieza a respirar incluso de manera subconsciente con más esfuerzo, eso puede agravar las lesiones. Entonces la pulsoximetría en casa puede ser muy útil porque al parecer el virus también afecta la forma en la que el cerebro o el sistema nervioso detecta la hipoxia. Puede ser que haya algo de lesión de sistema nervioso periférico, algo de compromiso del cuerpo carotídeo, del nervio del cuerpo carotídeo, que es del glosofaríngeo. Puede haber muchos fenómenos fisiopatológicos allí. Entonces, la pulsoximetría en casa es buenísima. Yo creo que eso puede ayudar a que muchas personas no consulten de forma tardía cuando ya hicieron una lesión pulmonar autoinfligida por ese fenómeno. Entonces sirve, sin duda eso tiene que servir. A las vacunas, que es la otra pregunta que veo acá, me parece que es apresurado, ¿cierto? Hay una carrera armamentista, entre comillas, por quien saca la vacuna primero. Y eso es como que el que saque la vacuna se va a tapar en plata y eso es como sacar la bomba atómica en este momento. Entonces, China, por ejemplo, es un país que está liderando la sacada de la vacuna. En Estados Unidos hay centros de investigación que al parecer van muy bien. En Johns Hopkins, en el Mass General, pues he leído que hay grupos que van bien o que van por buen camino, pero sacar una vacuna normalmente buena es un proceso que puede tardar mínimo 2 años, en el mejor de los casos, que es lo que nos ha dicho Antonio Fauci con este tema de las vacunas. ¿Se puede sacar la vacuna en 1 año? Sí, eso sería un hito histórico para la humanidad. Hay cosas que parece que ayudan, como el hecho de tener ahora unas técnicas de inmunogenética mucho más maduras, técnicas de ingeniería molecular más desarrolladas, tener herramientas de inteligencia artificial y de machine learning ayudando en el proceso de desarrollo de tratamientos y de vacunas. Eso puede cambiar las cosas y ser la primera vez que la humanidad saca una vacuna eficaz en 8 o 10 meses. Pero hasta ahora todo puede pasar. Puede ser que la primera vacuna se saque y no logre la inmunización que esperamos. ¿Qué va a pasar? Pues que nosotros vamos a ser de los últimos en probar la vacuna. Ya los primeros lotes de vacunas están vendidos a Europa y Estados Unidos y a Asia. Los países menos desarrollados, que ahora somos epicentro de la pandemia, como Latinoamérica y en unos meses África, vamos a ser, yo creo que los últimos en conocer la vacuna.
Eso es bueno porque pues, es malo de entrada, pero puede ser bueno en el sentido de que no nos va a tocar el error de que la primera vacuna que empeoró a tantas personas, no sé qué, sino que cuando nos llegue aquí tal vez ya nos llegue una versión mejorada de la vacuna. Por ahora, la cuarentena es lo único que nos protege. Y listo, creo que eso es, no veo más preguntas. Espero que de verdad les haya gustado y listo. Bueno, lo de la ivermectina, yo lo estuve revisando y me parece que sigue siendo parecido al fenómeno de la hidroxicloroquina. Uno mira el gráfico del estudio inicial del beneficio de ivermectina y es abrumador, ¿cierto? Se ve entonces la diferencia tan marcada en los pacientes que estaban utilizando ivermectina, pero siguen siendo estudios pequeños. Ahora, yo creo que lo único que hasta ahora de verdad hay que creerles a los esteroides tiene mucho sentido, ya que la reacción es hiperinflamatoria, pues probablemente la dexametasona y la metilprednisolona sí sean útiles en muchos escenarios. La otra indicación de esteroides, que creo que es algo que sí debe funcionar, es el shock refractario que responde a hidrocortisona, algo así como el shock séptico bacteriano que se le pone hidrocortisona y mejora, pues es probable que en COVID-19 esté pasando un fenómeno similar. Pero con la ivermectina, lo mismo que hidroxicloroquina, yo creo que hay que esperar que salgan estudios de miles y miles de pacientes que están en este momento en curso para determinar algo en tratamiento. Por ahora, soporte ventilatorio adecuado, el que necesite el paciente, si tiene un fenotipo L, que es el de bajo peso pulmonar y alta complianza, pues hay que garantizar oxigenoterapia y un buen balance de ventilación-perfusión a través de la ventilación prona. Si es un pulmón hepatizado fenotipo H, hay que hacer muy buen reclutamiento, poner muy buena PIP para retomar esas unidades alveolares que están colapsadas. Entonces, ya es más como de soporte de los pacientes. Yo les diría que en este momento, más que a la ivermectina o a la hidroxicloroquina, hay que creer en dos cosas. Eso sí es algo que creo que va a tener éxito. Por un lado, los esteroides para los SDRA moderados a severos y al paciente en shock que requiera hidrocortisona, qué pena, y las terapias anticoagulantes para los pacientes con dímero D volado, porque uno ve que la gente muchas veces se muere de trombosis. Entonces, las terapias anticoagulantes en pacientes con dímero D por encima de 6 veces el límite superior normal, me parece que sí van a mostrar más. Hasta ahora han mostrado beneficio en estudios buenos publicados en Hematology de la Asociación Colombiana de la Asociación Americana de Hematología, y es probable que tenga más evidencia a futuro la anticoagulación y los esteroides que estas terapias antiparasitarias pues, que les han tratado de meter de algún lado propiedades antivirales para SARS-CoV-2. Y ya, bueno, eso creo que es todo lo que tengo para contarles hasta ahora de diagnóstico.